Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje de la palabra y que preparamos domingo a domingo aquí en su gran alabanza. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, esperando que traigamos una palabra de bendición para su vida. Y yo creo que este mensaje será de grande bendición para ustedes. Vamos a estar hablando acerca del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y esperamos que lo podamos leer juntos y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Estas son las enseñanzas que tienen como base sólida para hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Así es que vamos a comenzar. Si al venir todos le verán, ¿cómo es que será secreto? Mire lo que dice la Biblia. He aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por sí. Amén. Si al venir todos le ven, hermanos, y aún los que le rechazaron, ¿cómo es posible que sea un rapto secreto? Alguien dice que el Señor viene, toda su iglesia se va y nadie se da cuenta, sino solamente desaparece un grupo de gente y los demás se quedan aquí. Vamos a ver esta mañana lo que el Señor les dijo a sus apóstoles en el capítulo 24 del libro de Mateo. Pero hermano, es que siempre se ha enseñado eso y las personas lo creen. La razón, hermanos, de que las personas lo creen es que la iglesia siempre ha predicado muchas buenas cosas. Y esto es, hermanos, lo que le da autoridad a las cosas que enseñamos. Porque no he visto un pastor todavía que le diga a su congregación que se paren en el púlpito y le diga: ustedes pueden hacer lo que quieran, no importa, no tienen que santificarse, ya Dios lo hizo todo, ustedes vivan tranquila, que eso, hermanos, no es aceptable. Amén. En la iglesia, principalmente en las iglesias del Señor, que tienen la doctrina correcta, eso no existe. Siempre hay un compromiso y un compromiso muy, muy marcado. Romanos capítulo 11, verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que os aconteció a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y hermanos, nunca hemos tratado de engañar a nadie, pero si estamos equivocados, podemos corregir. Las enseñanzas del rapto, hermanos, no se encuentran directamente en las Escrituras, pero muchos sí en los libros reconocidos de evangelistas. Ustedes saben, hubo un tiempo en que Dejados Atrás fue un hit en el cristianismo. Y era una venta increíble de estos libros, de estos videos, porque eran emocionantes y porque trazaron un mensaje que era un mensaje fácil, para que mientras que todos sufren, nosotros nos vamos y aquí todos se quedan sufriendo. Entonces ese mensaje ha sido muy popular, pero nosotros vamos a ver esta mañana el concepto a través de la Biblia y a través de el capítulo 24 de Mateo. Así es que a nadie le gusta saber que vamos a pasar por tribulación. Esa es una de las cosas por las cuales no es muy popular decir que Cristo va a venir y que vamos a pasar por tribulación y esto y lo otro, sino que en los años 1800 se hizo muy popular esta doctrina. Scofield, Moody y todos los evangelistas la tomaron muy en serio y ellos nos predicaron a nosotros ese mensaje. Okay. Así es que esa es una de las razones, porque era muy agradable, es muy agradable saber que si Cristo viene, nosotros nos vamos y todo aquí queda un desastre y sufre toda la gente, pero nosotros nos vamos. Hace algunos tiempo que yo les he venido diciendo: hermanos, prepárense. ¿Se acuerdan la isla de Puerto Rico? Hubo 2 huracanes, la gente sufrió y la mayoría de los puertorriqueños son cristianos, creen en el Señor Jesucristo,
muchísimas buenas iglesias hay en Puerto Rico. Y hermanos, con todo y eso, llegó el huracán 1, llegó el huracán 2 y los destruyó y pasaron por tribulación. Y el Señor todavía no ha venido, pero ellos ya están en tribulación. Hay guerras, hay persecución en Siria, a los cristianos los persiguen, los matan. Y hermanos, ya están en tribulación. Hay miles de gentes que están navegando en el mundo con hambre, sin casas, y ya están en tribulación. Claro, nosotros, gracias a Dios, estamos muy bien, pero no nos gusta saber que vamos a tener tribulación. Es más vendible decirle: no se preocupen, todo está bien, si Cristo viene, ustedes se van con el Señor. Qué buen sentimiento, qué buena idea, hermanos. Por tanto, vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y esto, hermanos, se queda en una interrogante. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos avienta una luz increíble para que nosotros la veamos. Y vamos a empezar con esto, ¿okay? Vamos a ir leyendo y vamos a ir tomando en consideración lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y vamos a leer atentamente el capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos estaban preocupados, primeramente porque ellos pensaron que Jesús iba a establecer el reino de Israel, que iba a derrotar a la bota romana y que iba a establecer un rey, que sí iba a ser el rey. Hablando del reino del Señor Jesucristo, ellos estaban preocupados, pensaron que Jesús en ese momento lo iba a establecer. Por eso le preguntan a Jesús: ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no les toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones, pero ustedes recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No se preocupen de eso. Pero entonces los discípulos dicen: dinos cuándo vas a venir o qué señales sabrán. Entonces respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ha sucedido en todas las épocas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí al menos, hermanos, todos estamos todavía en la tierra. Y todos nosotros hemos visto muchos acontecimientos a través de los siglos, las guerras, las pestes y todo lo que el Señor les advirtió que iba a acontecer. Pero aún no es el fin, dice. Así es que la persecución ocurrirá en contra de los que reconocen la palabra de Dios. Habrá una persecución, hermanos, para todos aquellos que proclamen el nombre del Señor, que obedezcan su palabra, sus mandamientos, y que tengan esa fe y esa fidelidad a Dios. Porque dice la palabra del Señor, hablándole a sus discípulos, gente fiel, gente verdadera, entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es, hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo. No les estaba diciendo: ustedes van a tener megas iglesias, van a estar todo bien, van a tener mucho dinero y ustedes van a ser famosos. No les dijo eso. Les advirtió desde un principio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, esté dispuesto a morir. Yo no sé cuántos están dispuestos a morir en esta mañana, pero déjeme decirle: muchos morirán, muchos sufrirán, muchos estarán esperando al Señor, pero todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo sabrán perfectamente cuáles son las condiciones que nos esperan durante ese periodo de tribulación. Entonces dice: muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo.
Entonces, hermanos, hay una secuencia que está sucediendo en este capítulo, que el Señor les está advirtiendo de todos los acontecimientos que van a haber, y luego dice que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quizá quiere decir que durante ese periodo de tiempo, muchos dicen que apostatarán de la fe. Dice que muchos se desanimarán, que muchos se irán y serán unos apóstatas. Entonces, eso el Señor les está previniendo. Las figuras que pongo atrás son para que me ayuden un poco, para que ustedes puedan entender un poco mejor. Amén. Así es que por eso es el propósito de eso. En la doctrina del rapto, no se dice que se iba a conocer al anticristo. Pero aquí dice que cuando vean la abominación desoladora, siempre se dijo que Cristo viene, ¡pum!, nos lleva, y aquí aparece el anticristo y hace estragos y hace esto, pero nosotros ya estamos allá. Y eso es lo que aprendimos. Vamos a leerlo. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El profeta Daniel había dicho que el anticristo se iba a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Cuando ustedes lo vean, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y esto, hermanos, hasta ahorita no ha sucedido, ¿ok? Todavía están ahí. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crean en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Esta abominación desoladora otra vez ha existido durante el tiempo, porque nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo. Todo a veces es una repetición. Existió uno que se llamaba Antíoco Epífanes, un profano malvado que profanó el templo, puso la estatua de Zeus en el templo y hizo que los judíos sacrificaran marranos en el templo, y hermanos, hizo estragos, una verdadera abominación. Así es que en la doctrina del rapto se dice que se va a conocer al anticristo, hermanos. Pero en lo que nosotros aprendimos o a veces hasta predicamos, nosotros no vamos a ver al anticristo. Nosotros vamos a ser librados de eso, Dios nos va a llevar. Pero aquí, hermanos, les está diciendo a sus discípulos la verdad. Así que aquí vemos algo muy interesante en estos versos. Mire lo que dicen. Porque habrá entonces gran tribulación. Y hermanos, esto se oye un poco fuera de contraste para a veces nuestra forma de creer. Dice, ¿tribulación? Si nos dijeron que no, nos dijeron que nosotros nos vamos a estar y que no vamos a pasar tribulación. Pero aquí dice, hermanos, que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. En los textos anteriores dijo que habría tribulación. Tendréis tribulación. ¿Se acuerdan que leímos anteriormente? Tendréis tribulación. Pero aquí dice que habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Su pueblo. Siempre Dios se ha preocupado por su pueblo, por aquellos que han tenido la revelación del Señor Jesucristo, por aquellos que han tenido la revelación de su palabra, por aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Esos son sus escogidos. Y luego dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os le he dicho antes. Así que si dijeren, mirar, está en el desierto, no salgáis. O mirar, está en los aposentos, no creáis. Aquí aparece, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía de la señal del Hijo del Hombre. Continúa diciendo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Y qué pasó con el arrepentimiento? Hasta ahorita no hay ni una palabra todavía del rapto. Aquí aparece lo que el apóstol decía, que se iba a aparecer la señal del Hijo del Hombre, y luego dice que enviará a sus ángeles. Vamos a ver ahora, hermanos. Aquí hay un paréntesis que lo vamos a dejar para después, pero vamos a leer el verso 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Cuando venga el Señor, Él manda a sus ángeles a todos los cuatro cabos de la tierra para recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Aquellos que le recibieron. Dice la palabra del Señor, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, esos son sus escogidos. Y luego dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan, sabéis que el verano está cerca. Y nosotros podemos saber esto a través de la Biblia. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera, cuando el Señor vino, dice que la maldijo y la higuera se secó. Y este árbol, para que se seque, hermanos, es muy difícil. Pero los discípulos estaban admirados porque se secó desde la raíz. Y eso es imposible. Dios maldijo esa higuera, pero dijo, hermanos, que esa higuera iba a florecer otra vez. Y como la higuera representa a Israel, ¿cuándo empezó Israel a ser una nación otra vez? Después de miles y miles y miles de años que Israel pasó en el exilio, por fin, hermanos, regresa otra vez el pueblo, ahora solamente el pueblo judío. Ya el pueblo de Israel ya no, porque el pueblo de Israel ya está en todo el mundo. El pueblo de Israel fue disperso. Las 10 tribus de Israel que representaban el pueblo de Israel se dispersaron en todo el mundo y se perdieron. Pero Dios les tenía preparado a su Hijo para que viniera por las ovejas perdidas de la casa de Israel y les predicó el evangelio, de manera que ese evangelio nos llegó a nosotros. Y por alguna razón, hermanos, en su infinita misericordia, nosotros como gentiles lo aceptamos ese mensaje y ahora venimos a ser parte de ese pueblo de Dios. Así es que esta higuera, hermanos, reflorece en el año 1948 y la próxima vez será 70 años de eso, solo 70 años. Y digo que cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ya está cerca la venida del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Lo que está sucediendo, hermano. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. Quiere decir que yo lo voy a ver. Yo soy de esa generación, 1948. Yo soy de esa época más o menos. Así es que vamos a ver todo esto. Entonces, hermanos, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a verlo después, ¿ok? Esto que aparece aquí, aparece el rapto. Por eso Pablo dice que nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no preservaremos a los que durmieron. Mire lo que dice. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Esto sucede, hermanos, cuando el Señor vino, cuando el Señor manda a sus ángeles, cuando huyen los de Samaria a los montes, cuando ya el anticristo ha hecho estragos y está haciendo estragos en la tierra, y el Señor aparece, hermanos, durante ese tiempo y empieza a tomar a sus escogidos. Así es que, por lo que se ve aquí, esto parece ser el rapto, que dice que nosotros, los que habremos quedado, como dijo San Pablo, nosotros los que habremos quedado seremos transformados y seremos
y seremos llevados con el Señor. Y eso, hermanos, que nosotros los que quedemos, ¿por qué dice nosotros los que quedemos? Y cuando yo voy y veo el diccionario, dice nosotros los poquitos que hayamos sobrevivido, porque durante ese tiempo, hermanos, el pueblo de Dios va a ser perseguido por causa de la palabra. En ese tiempo, hermanos, va a haber muchos sacrificios, van a ser muchos decapitados. Ya está sucediendo en Siria. Ya nosotros podemos ver que hace unos meses atrás, un año atrás, se estaban decapitando a los cristianos. Ya eso está sucediendo. Ya hay un mundo musulmán en todo el mundo dispuesto para quitarle la cabeza a los cristianos, porque los cristianos y los judíos somos sus enemigos, y nadie estará tan dispuesto para cortarle la cabeza a los cristianos que los musulmanes por causa de su religión. Así es que este periodo, hermanos, que vemos es un periodo difícil, pero a la vez, hermanos, es un periodo en que nosotros debemos agradecerle al Señor. Quiero que entiendan algo. Voy a estar predicando en unos días adelante acerca de, más bien Roger va a estar predicando acerca de la Gran Comisión, ¿ok? Y en la Gran Comisión, cuando el Señor les mandó a predicar, ellos salieron con ese gozo, hermanos, y esa esperanza. Pedro vio cuando se fue el Señor y dijo, así voy a regresar. Y Pedro, hermano, estaba tan entusiasmado en el mensaje que dijo, no, si yo lo vi, cuando Él se fue, yo estaba ahí, yo lo vi y Él se fue, pero Él va a regresar. Y eso fue un mensaje de que el Señor iba a regresar. Así que había un entusiasmo increíble, hermanos, en el pueblo de Dios. ¿Qué va a suceder? Imagínense ustedes, hermanos, conociendo todo este mensaje correctamente, ¿qué va a suceder si mañana hay un tratado de paz en el Medio Oriente y un líder cualquiera que sea, hace un tratado con Israel y en el Medio Oriente? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer el siguiente día? ¿Se puede pensar eso? ¿Se puede poner usted, se imagina usted qué es lo que vamos a hacer? Bueno, muchas cosas se pueden hacer. Algunos quizás se espanten, algunos van a tener miedo, pero algunos otros, la iglesia va a estar llena, hermanos. Porque cada uno de ustedes saldrá, porque ya tiene poco tiempo para hacer frutos dignos de arrepentimiento, y saldrán a predicar la palabra y a decirle a la gente, hoy estamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en la palabra. Hoy es el tiempo, es el día, y habrá un gran avivamiento, y los 144,000 que saldrán a predicar la palabra en todo el mundo, dice la Biblia que este evangelio será predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque cada persona que ha creído en Cristo será un transmisor fácilmente de llegar a las gentes, porque conocemos correctamente el mensaje de Dios. Dice la Biblia que cuando viéramos esto, nos preparemos, porque el día está cerca y ya no nos queda mucho tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que han pasado 9 años, pero mi yerno y mi hija llegaron hace más o menos como 9 años. Yo me espanto, porque ¿cómo sucedieron? Si fueron 9 años tan rápido. El Señor dice que el tiempo se hará corto por causa de los escogidos, porque dice San Pablo, los que habremos quedado van a ser pocos los que queden para ese entonces, según lo que dice aquí. Ahora vamos a ver, hermanos, el paréntesis que hay de los versos 31 al 34. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo hasta el otro. Y de la higuera aprender, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca, a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Eso ya se los expliqué anteriormente. Amén. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí, hermanos, hay una explicación clara. Noé, hermanos, tuvo que pasar el diluvio, pero ¿qué pasó? Tenía su arca. Jesucristo es tipo del arca. Necesitamos nosotros entrar al arca
que es Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra protección. Porque, hermanos, el Señor nos dijo que nosotros íbamos a tener tribulación, pero no nos dijo que íbamos a ser destruidos en su ira. Él nos dijo que Él nos iba a librar de la ira venidera, pero nunca nos dijo que no íbamos a tener tribulación. Así es que, ¿cuántas primeras resurrecciones hay, hermanos? En la Biblia dice que hay solo una, y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Así es que estos hermanos que resucitan vivirán con el Señor 1000 años. Aquí dice, hermanos, todos los que sufran. El cristiano quizá no haya ese sentir, pero no se preocupen, ese sentir va a nacer. Cuando sea este tiempo, los cristianos valientes, los cristianos que saben que tienen un Salvador, no les va a ser difícil, hermanos, morir por la causa del Señor. Será un privilegio poder morir por la causa del Señor. Pero ¿quién quiere eso, hermanos? Nadie quiere eso. Por eso es que esa falsa esperanza de que no nos va a pasar nada, que vamos a desaparecer, es un mensajazo, hermanos, que es bien aceptable por todos. Yo me voy y hay que se vuelen todos, a mí no me importa, yo ya estoy con el Señor. La Biblia dice un poco diferente que eso, amén, y lo estamos leyendo. Así es que ahora consideremos el asunto de la última trompeta, ¿ok? Sino en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios se consumirá. ¿Qué dijo San Pablo? He aquí, os digo un misterio. ¿Ok? Dice, a la final trompeta. Pablo se estaba refiriendo, hermanos, a esta trompeta, a esta que está hablando el libro del Apocalipsis. Y aquí está, hermano, y dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, que es lo que Pablo dijo, el misterio de Dios se consumirá. San Pablo dijo, he aquí, os digo un misterio. Entonces, en ese día se consumirá el misterio que fue anunciado por los profetas, por los apóstoles, como el apóstol Pablo anunció. Es que hay dos cosas importantes que encontramos en este pasaje. Primero, nos habla de un misterio que se revela. ¿Recuerdan cómo comienza Pablo y qué es lo que venimos viendo desde el principio de esta enseñanza, hermanos? He aquí de un misterio. Y Apocalipsis nos dice claramente que este misterio del séptimo ángel y la séptima trompeta fueron revelados antes a sus profetas. ¿En qué consistía ese misterio? En que unos resucitarían y otros eran arrebatados. ¿Puede ver la conexión, hermanos? Es una conexión increíble que hay en la palabra del Señor. En segundo lugar, nos sitúa en el tiempo de la última trompeta. La última trompeta que sonará es la séptima trompeta del Apocalipsis. Aunque muchos no estén de acuerdo con esto, mire lo que hemos analizado. Algunos sitúan esta trompeta en la mitad de la gran tribulación, pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque esta trompeta está descrita como la ira de Dios y encaja perfectamente con la descripción del sexto sello y la séptima copa. El sexto sello, la última trompeta, y la séptima copa describe el mismo evento del día del Señor, el día de la ira. Así es que si nosotros vemos esto, hermanos, podemos saber exactamente que esto se va a realizar. Y dice, y todo ojo le verá. Apocalipsis 11, 18 dice, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. ¿Cuál es este galardón, hermanos? Nos dice que el misterio se consumirá de acuerdo con, primero a los Corintios, he aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el galardón, de acuerdo al evento que sigue inmediatamente, es librarnos tal como lo ha prometido el Señor de la ira venidera. De eso sí nos va a librar el Señor.
¿Se acuerdan de la promesa, hermanos, que dijo? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la promesa, no de tribulación, pero sí de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estos versos nos dan la idea a nosotros de que el Señor nos va a librar, pero nos va a librar de la ira venidera. Ahora recuerde, Jesús no prometió librarnos de la tribulación, sino de la ira. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, el mensaje es bien claro. Si nosotros recordamos que Jesús prometió librarnos de la ira venidera, nunca nos prometió librarnos de la tribulación. Por eso vamos a estar con miedo, hermanos. De ninguna manera. Nosotros hemos creído que tenemos una palabra segura, una palabra que nos dice que estamos en obediencia con el Todopoderoso, seremos levantados antes del juicio hacia el mundo, seremos salvos, hermanos, de la ira que vendrá sobre este mundo. Así que cuando creemos que nos dijeron, repita, reciba al Señor en tu corazón y serás salvo, en cierta parte, hermanos, en mucha parte tiene mucha razón. Pero eso, hermanos, es cierto, que dice que los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Y hay, hermanos, toda una secuencia de eventos que vamos a ver y vamos a examinarlos durante algunos días, ¿ok? Ahora vamos a ver, hermanos, acerca del galardón que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Él viene, hermanos, con un galardón. ¿Para quién? Para su pueblo. Y el pago para los malvados, para los pecadores, para todos los que hicieron daño, también les va a dar su pago. Y Isaías dice, he aquí que Jehová hizo oír es hasta lo último de la tierra. Decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Le está diciendo a su pueblo, hermanos, ¿dónde está su pueblo? ¿En qué lugar está? En el monte de Sión, en Jerusalén. Su pueblo es Israel, su pueblo que ha creído en él, su pueblo por el cual el Señor viene. Y junto con él, todas aquellas naciones que creyeron en el Señor y creyeron en el testimonio de Jesucristo, en su muerte expiatoria para salvación. Todas esas personas estarán delante de la presencia del Señor recibiendo su galardón. ¿Cuál será su galardón? ¿Cuál es nuestro galardón? En este momento sería que Él nos libre de la ira venidera, hermanos. Ok, así es que el día de su venida, primero la recompensa, después la paga por los pecados, o sea, el castigo para los pecadores. Primero nos galardona sacándonos de la tierra, inmediatamente después juzga al mundo. Pero el galardón claramente es después de la tribulación. ¿Sobrevivirá alguien el día de la ira de Dios? Claro, hermanos. Tenemos que alegrarnos, saber que Jesús nos libra de la ira venidera. Pregunta, ¿por qué Pablo dice los que hayamos quedado? Y lo expliqué al principio. Si situamos, hermanos, al final de la tribulación, entendemos fácilmente que estas palabras que dijo San Pablo tienen sentido. Sabemos que durante la tribulación, quienes no reciban la marca de la bestia no tendrán derecho a comprar, a vender, y hermanos, serán perseguidos, muchos serán sacrificados, muchos serán degollados, y hermanos, dice San Pablo, los que habremos quedado, los últimos que hayamos sobrevivido, esa es la traducción de Strong, que dice, los últimos que hayamos sobrevivido, estaremos listos para esperar al Señor. Pero no sé si a usted le cabe esto en su forma de pensar. Y San Pablo decía, para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero cuando se habla, hermanos, de sacrificarse, cuando se habla de morir, la gente tiene miedo.
tiene miedo porque muchos no están preparados, pero los que están preparados, no hay ningún miedo. ¿Alguien tiene miedo de morir si está preparado con el Señor? Claro que no. Y la purificación que Dios va a hacer a la iglesia, hermanos, durante ese tiempo va a ser increíble. La iglesia va a estar llena de gente fiel, verdaderamente fiel al Señor, porque sabe perfectamente que los días son cortos y que solamente tenemos un periodo muy corto que se va a ir volando por tantos acontecimientos que va a haber de desastre. Se va a ir rapidísimo este tiempo, las noticias estarán al día y será tan rápido eso, hermanos, que dice la Biblia que si no se acortara nadie sería salvo, pero Dios los va a cortar. Entonces, hermanos, habrá un avivamiento, habrá un fuego de Dios en todos aquellos que han entendido la palabra de Dios, que saben que ya están en la tribulación y que queda poco tiempo ya no de jugar, tiempo ya no de bromear, tiempo ya no de fornicar, tiempo ya no de adulterar, tiempo ya no de distraerse, sino una concentración increíble de la predicación del evangelio y de aceptar al Señor como Salvador y de predicarlo y de llevarlo a cabo y de llevar fruto delante de Dios, porque los días son cortos. Así es que volvamos a las preguntas iniciales. ¿Por qué dice Pablo los que hayamos quedado? Hoy ya lo vimos. ¿Qué? Hay una pregunta muy importante añadida a la enseñanza de parte del cristianismo. Se nos enseñó que los que detienen la aparición del anticristo es la presencia de la iglesia en la tierra y el Espíritu Santo que será quitado. Bueno, algunos dicen esto, hermanos, que la iglesia va a ser levantada, otros dicen que el Espíritu Santo será quitado. Ni lo uno, hermanos, ni lo otro. Leemos, porque leímos que la reunión era antes de la venida del Señor. El que digan, hermanos, que el arrebatamiento es antes que se manifieste el anticristo, eso no es verdad, ya lo leímos. Miren lo que está diciendo Jesús: no vendrá sino antes que se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado. No es la iglesia lo que detiene que el anticristo se manifieste, aunque muchas veces así lo creímos. Tampoco el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que el universo no lo puede sostener, hermanos. Es el Espíritu Santo, Dios, el omnipotente, el invisible, el grande, el poderoso. ¿Cómo puede ser esto? Pero miren, hermanos, la respuesta está bien clara en el libro de Daniel. Y estos acontecimientos en aquel tiempo quiere decir al final de todo la tribulación, al final de toda la era, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo que se llama la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿No dice así el libro del Apocalipsis? Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue mandado al lago de fuego. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para condenación. Esto, hermanos, es la respuesta a la pregunta, hermanos: ¿qué es lo que detiene al anticristo? Cuando Miguel, el defensor del pueblo de Dios, se ha quitado, entonces dice Daniel que habrá grande angustia para el pueblo del Señor, que nunca ha habido. Pero en aquel tiempo, dice, tu pueblo será libertado. ¿Cuándo entonces es el rapto? Bueno, hay una fiesta que se llama la fiesta de Yom Teruah. Ella anuncia unos acontecimientos. Entre esos acontecimientos está el día en que Israel será reunido. Ese es uno de los acontecimientos en ese día. El día de la coronación del Rey de Reyes. En ninguna otra época se podría coronar a un rey, solo en ese día de Yom Teruah. Ninguno de los reyes fue coronado antes. Eran puestos en el gobierno, eran puestos, se moría uno y ponían inmediatamente el siguiente rey, pero no lo coronaban hasta esa fiesta. Ese es el día, hermanos, de la resurrección, en el que resucitarán los justos. Es el día del juicio para las naciones, es el día de recordar a los padres. Esto es en la tradición judía, es el día de tocar el shofar y es el día cuando el mundo fue creado. Todo esto está dentro de la tradición judía, que ellos saben perfectamente todos estos acontecimientos que sucederán.
Así es que, hermanos, ustedes saben que Yom Teruah, en Yom Teruah el Señor vendrá. ¿Por qué? Porque, hermanos, es el tiempo en que se dará la última trompeta. Y es el tiempo en el que Dios, 10 días habrá de la fiesta de Yom Teruah a la fiesta del Yom Kippur. Son 10 días. Y durante ese tiempo, hermanos, será el último periodo para aquellos que se quieran arrepentir, pueden hacerlo. Después, el juicio para todo el mundo será en la fiesta de Yom Kippur. Ahí será, hermanos, dice que allá Dios pisará el lagar del vino y, hermanos, habrá un juicio increíble para todo el mundo en el cual nosotros ya fuimos apartados. Así es que, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os hable. Estos, hermanos, para esa gente era fácil entenderlo. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, significaba en cuanto a las fiestas que Dios había establecido para el pueblo. Él no les tenía que decir, hay que celebrar las fiestas, porque ellos ya sabían eso, hermanos, y yo ni les tengo que decir. Ustedes ya saben lo que va a suceder, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos en tinieblas, hermanos. Sabemos perfectamente bien que el Señor vendrá en esa fiesta. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido. San Pablo dice, yo ni les tengo que decir eso, porque ustedes ya lo saben. Ustedes saben perfectamente bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a examinar qué importante es esa celebración de la fiesta, importantísimo. En eso recordamos, hermanos, que el Señor viene. Dice, el día y la hora nadie lo sabe. Porque como esta fiesta está basado al ciclo lunar, resulta que nadie sabe, hermanos, a qué horas va a venir el Señor. No sabe, porque esto es cuando la luna salga, cuando haya una estillita de la luna, entonces ya saben que empezó la fiesta. Los judíos acostumbran en ese día, hermanos, a ir a las montañas y está el sacerdote y uno con el shofar y está viendo a ver si sale la luna. Con que vean una estrellita, empiezan a tocar el shofar y como en Israel tocan el shofar porque la fiesta ha comenzado. Pero, hermanos, muchas veces el sacerdote va a la montaña, nada pasa. No, la luna no apareció. Van al siguiente día, no saben la hora, no saben el día, pero sí saben que durante esa fiesta el Señor nuestro Dios va a venir para recoger a su novia. ¿Ven? Porque vosotros, vamos a continuar. ¿Qué es lo que ocasionará la apostasía? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la versión en inglés dice, apartados de mí, hombres sin Torah, hombres sin palabras. Así que, hermanos, hablamos acerca de una apostasía que habrá. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermanos, es un grupo de creyentes que abandonan su fe y le dan la espalda a lo que han creído. ¿Por qué le dan la espalda? En el peor momento de angustia. La razón, hermanos, es que muchos que estaban cómodamente dirán, ¿qué pasó? Nos engañaron, nos dijeron que no íbamos a pasar tribulación, nos dijeron que todo estaba bien, que no nos preocupáramos, que fuéramos a la iglesia, diéramos nuestro diezmo y que todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos en angustia? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Qué es lo que pasó? Y dice que muchos apostatarán de la fe y se irán, dice, ¿por qué nos engañaron? Es mi deber, hermanos, como pastor, leerles esto. No se los había leído durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo nos hemos basado en libros, en cassettes, en teorías, y no hemos leído lo que la palabra de Dios nos decía. Pero aquí ustedes leyeron perfectamente bien que Dios no nos prometió librarnos de tribulación. Él nos prometió librarnos de la ira que vendrá al final de esa tribulación.
Él nos va a librar y Él nos va a llevar a su reino celestial. Así que pensemos por un momento, ¿qué pasó con esa enseñanza que produjo unos resultados de una iglesia cómoda y fácil? ¿Qué es lo que ha pasado? Si ustedes se ven, hermanos, cómo está la situación ahorita entre la etapa profética de Israel, llamada el tiempo de angustia de Jacob, y si ustedes se pusieran a imaginar si sale el anticristo para procurar la paz con Israel en el Medio Oriente y comienza la persecución de los hijos de Dios de Israel, ¿cómo puede ver y oír cómo pueden ustedes ver, hermanos, que los de ISIS, los terroristas, hablan de sus enemigos dicen que son los judíos y los cristianos? ¿Cuál va a ser la reacción de la iglesia a la que se le promete una esperanza equivocada? ¿Cuál sería la reacción de nosotros? La apostasía. No, nos engañaron, nos dijeron esto. Y es verdad, hermanos, es verdad. Pero no es nada difícil pedir disculpas. Lo difícil es que tengamos que enfrentarnos durante ese tiempo y decir: pastor, ¿qué pasó? Usted nos engañó, nos dijo que estaba papita todo, que estaba fácil, que no nos preocupáramos, que todo estaba bien, que íbamos a ser librados. Mire, ya estamos ahí. ¿Saben ustedes, hermanos, que esto es curioso? Pero el presidente Donald Trump dice: cuando yo vaya a Israel y yo tengo un plan de paz tan bueno que nadie podrá rechazar. Ustedes lo conocen como él es de expresivo y de fanfarrón. Bueno, él dice: no se preocupe, yo tengo ese plan. ¿Y qué tal si de veras lo tiene? ¿Y qué tal si de veras hay un plan de 7 años? ¿Podrá usted distinguir lo que está pasando en el mundo? Pues si usted no sabe la palabra, no sabe qué es lo que está pasando. Pero nosotros que estamos estudiando, sabemos lo que está pasando. Algo está pasando. Así es que la iglesia, hermanos, con ese mensaje se hizo una iglesia cómoda, porque sabe que se va. No se preocupa por su preparación en el futuro, están tranquilos, contentos y no hay problema, vamos a ser sacados y todo va a estar bien, ahí se amuelan los demás, yo voy a estar con el Señor y toda esa cosa. Y hermanos, eso ha hecho una iglesia floja, eso es una iglesia despreocupada, eso ha hecho una iglesia perezosa, incrédula, perversa, malvada. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios en su justicia va a sacar esa clase de gente y se la va a llevar con él? Pónganse a pensar, sin pasar por la purificación de reconocer la realidad de las cosas. Una iglesia tan frágil, hermano, que al mejor disgusto, molestia, en cualquier ocasión, hermanos, salen de la congregación. Ya la gente no quiere que se les predique, que se les exhorte, no, porque ¿para qué la exhortación? Y menos desde el púlpito. La gente se molesta y se va. Eso es lo que ha creado, hermanos, esa forma de pensar. Una iglesia frágil, y andan de iglesia en iglesia, saltando y por todos lados, porque hay que tenerlos contentos, hay que decirles: no te preocupes, todo está bien, tú no vas a sufrir, todo está bien. ¿Y qué pasa que suceda lo que dice el capítulo 24 de Mateos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué nos van a decir? ¿Por qué no nos dijeron la verdad? Es mi deber, hermanos. ¿Se acuerdan que les he dicho? Preparen cosas, tengan arroz, tengan frijoles, compren agua, tengan algo. Si hay un temblor, si hay un maremoto y nos pasa como a Puerto Rico, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Nos van a agarrar en la misma situación? Prepárense. Yo no sé cuántos lo han hecho, pero es importante que lo hagan. No habrá luz, no habrá electricidad, no habrá gasolina. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a estar? Todas esas cosas. Si digo: no se preocupen, hermanos, todo va a estar bien, y no. Y dicen: ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos previno? Bueno, hoy lo estoy haciendo. Amén. Una, para que ustedes entiendan y sepan. Otra, para librarme de que suceda eso y tengan que venir conmigo, quizás hasta desgreñarme. ¿Por qué nos enseñó eso? Y aunque reconozco que tengo unos videos que hablan de eso, no los voy a bajar, hermano, ahí se van a quedar. Pero sí puedo reconocer que estaba equivocado. Sí puedo decir: miren lo que dice la Biblia. No me crean a mí, créanle a la Biblia. Por eso tuve este tiempo para que ustedes leyeran por sus propios ojos y entendiesen
todo el acontecimiento que va a suceder. Por eso fue uno de las cosas. Así es que el mensaje de la iglesia el mensaje de la iglesia promete toda clase de soluciones sin esfuerzo, con el dicho: ya Cristo lo hizo todo. Eso es algo que es muy común en la gente. No te preocupes, ya Cristo pagó en la cruz por tus pecados, ya no tienes que hacer nada. Por eso la iglesia es sin esfuerzo, sin preocupación, no les importa. Bueno, las cosas de Dios son cosas secundarias para muchos. Por esta razón, hermanos, una solución sin esfuerzo, dice, bendiciones sin obediencia, milagros, prosperidad, son parte de la falsa esperanza. No te preocupes, Dios te da control, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te va a hacer campeón, tú vas a ser bendecido, la bendición va a estar en tu vida, tú vas a estar bien, no te preocupes, Dios ya tiene todo en control, Él por eso murió en la cruz, para librarte a ti, darte todos los beneficios y todos los privilegios. Esta mañana durante la escuela dominical habló tremendamente el mensaje, hablándonos, hermanos, de que estemos preparados, que nos preparemos, que si estamos en el Evangelio, nunca nos dijo que íbamos a tener todo bien hecho. No, nos dijo: van a sufrir, van a tener tribulación, van a pasar pruebas. Ese es el mensaje, y la iglesia se le ha predicado un mensaje tan fácil que por eso se ha hecho frágil, se ha hecho cómoda, y no queremos hacer la voluntad del Señor. Así que vamos a terminar con esto, hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y aquí está lo que acabo de decirles. No se preocupen, hermanos, todo está bien, Dios tiene todo en control. No tienen que hacer nada, ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. No tienen que obedecer la Torá, no tienen que obedecer el Antiguo Testamento, ya todo está hecho. Ustedes no se preocupen, van a ser bendecidos, tienen un plan bueno para ustedes, van a estar cómodos. Cuando Él venga, ustedes van para allá y todo va a estar bien. Pensemos, hermanos, pensemos, así no dice la Biblia. La Biblia dice lo contrario, porque dice: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros, no se preocupen, todo está bien. El verso 20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderemos fácilmente. Y hoy lo podemos entender. Hoy podemos entender, hermanos, el por qué las iglesias tienen miles de gentes y están cómodamente. Porque la palabra que se les predica, palabra de bendición, de prosperidad, no te preocupes, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a tener todo en control. Y esas son las palabras que escuchamos. Últimamente el ministerio de la prosperidad se ha hecho muy fuerte, hermanos, porque se les dan vanas esperanzas, se les dicen vanas cosas que no están en la Biblia, y ellos están confiados en que nada les va a suceder. Piense por un momento, hermanos. Piense en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca me había tomado el tiempo para leer el capítulo 24 de San Mateo. Lo he leído muchas veces, pero no con ustedes. Hoy lo quise compartir con ustedes para que ustedes lean y entiendan. Y todo el mensaje de la escuela dominical fue: si vas a recibir el Evangelio, sepas que por el Evangelio te van a perseguir, te van a aborrecer, hasta los de tu casa te van a aborrecer. Nunca les fue fomentado con vanas esperanzas. Jesús cuando les hablaba la verdad. Les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Nunca les dijo: vengan conmigo, los va a hacer pastores de megas iglesias, van a estar bien, mucho dinero. No fue cierto eso, hermano. Nunca Dios les dijo eso. Alguien dijo: Señor, ¿dónde vive? Dice: ven y ve. Y cuando vieron, no, dice: ¿dónde viven? Yo no quiero estar ahí. Se fueron desanimados. Y Pedro dice: Señor, no los hables tan fuerte porque se van. Y es lo mismo que le pasa a la iglesia ahorita. No quieren que les hablen fuerte. Hermanos,
Si el Señor nos daba fuerte es porque nos ama, no es porque nos quiera nuestro mal. Él quiere nuestro bien, por eso nos dice, mira, pórtate bien, haz lo correcto, haz lo recto. Líbrate de la ira de Dios que va a venir. Y hermanos, a través del sufrimiento, la iglesia se purificará y Dios en su misericordia la levantará. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de la gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo con tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le digas ni des tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Por amor a Sión no callaré, no daré tregua, predicaré, estaremos en lo que Dios quiere, porque Dios nos ha llamado, hermanos, para salvación, no nos ha llamado para ira. Y este mensaje, hermanos, es bueno que nosotros lo recordemos y pensemos por un momento. Noé, hermanos, pasó el diluvio, pasó el pueblo de Israel, hermanos, pasó las plagas, Dios los guardó. Pasaron en el desierto, Dios los guardó. Pasaron en el mar, Dios los guardó. Jonás, hermanos, estuvo en el pez 3 días y 3 noches, Dios los guardó. Y en esa misma forma, hermanos, guardó a Sadrach, Mesach y Abednego. En esa misma forma guardó a Daniel en el pozo de los leones. Nunca fue fácil, hermanos, para nadie. ¿Por qué tendría que ser fácil para nosotros? Pero de eso nos han alimentado, de prosperidad, de bendición. Esperamos que esta mañana podamos entender que nos espera, hermanos, prueba, que nos espera tribulación, que nos espera lucha, que nos espera fidelidad, que nos espera esfuerzo. Y que cuando nosotros vemos esto, no vamos a perder el tiempo. Seguro que van a llamar, hermano, ¿tenemos servicio? Vamos a tener culto en la noche, en la mañana. ¿Por qué no vamos en la mañana a orar para que Dios nos ayude a predicar? Porque el tiempo será muy corto. Y irá aumentando el enemigo, su opresión para todos aquellos que le creemos a Dios. Irá aumentando su presión. Se llevará 3 años y medio, hermano, acosando, amenazando al pueblo de Dios, pero a los 3 años y medio se lanzará, hermanos, y los cristianos no podrán ni comprar ni vender, estarán, hermanos, sufriendo. Pero cuando vieres todas estas cosas, dice, alzar vuestros ojos, porque vuestra redención está cerca. ¿Les parece diferente el mensaje? Lo es, hermanos. Pero como vuelvo a repetir, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que leímos del libro de Mateo. Muchos de nosotros estaremos aquí para construir los caminos de Sión. Otros daremos nuestra vida por causa de la fe que profesamos, y otros serán guardados según lo que dice Isaías. Anda, pueblo mío, entra a tu aposento, ciérrate de ti tras tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y así es, hermanos, como la palabra de Dios habla en nuestras vidas. ¿Qué haremos, hermanos, el siguiente día que conozcamos que el anticristo ya hizo la paz con Israel? Porque no pasará esta generación, sino que antes que todo esto acontezca, yo soy esa generación. Esa generación empezó en 1948, el 14 de mayo de 1948. El próximo mes será sus 70 años. Yo nací en el 49, así es que yo soy esa generación. Y dice que lo voy a ver. Mis ojos lo verán y no otros. Qué bendición, hermanos.
qué bendición será esto. Qué bendición podrá ser. Saber que nuestro Salvador está cerca. Prepara a sus niños. Dígales la verdad. Hábleles, dígales, pórtate bien. Busca a Dios. El Señor viene pronto. No estamos bromeando. Viene sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Dios nos va a librar. De alguna forma, si no podemos comprar ni vender, de alguna forma Dios nos va a proveer. Y todos los que hagamos quedado, dice, los que habemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta para estar con el Señor para siempre. ¿Esto no es fabuloso para usted? ¿No es de confianza, hermanos? ¿No es seguridad esto para su vida? Yo creo que sí, pero no para ser una iglesia cómoda o una iglesia frágil que por cualquier cosa se enoja. No, hermanos, vamos a vivir la vida cristiana y vamos a saber que fuimos llamados para bendición, que fuimos llamados, hermanos, para que nosotros seamos sólidos en el mensaje de la palabra del Señor. Ahora que lo sabemos, pensemos, porque muy pronto sus ojos mirarán esto y entonces ya no podrán decir, pues no que nos íbamos. Ya leímos, ya sabemos cuáles serán los próximos acontecimientos que vendrán en los próximos años. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien no tiene el testimonio de Jesucristo, pero esta mañana hablaba en la palabra del Señor, en la enseñanza, y decían que todos aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo fueron llamados para sufrimiento, fueron llamados para tribulación, y San Pablo les expresa todo lo que va a sucederles a ellos. Pero los que no tienen el testimonio de Jesucristo, hermanos, si están cómodamente y no quieren que se les ofenda desde el púlpito, se van a ir. Definitivamente se van a ir, porque el mensaje del Señor no es fácil, hermano. El mensaje del Señor es duro. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios, al que ama, corrige. Al que recibe por hijo, le llama la atención. Y nosotros como hijos de Dios, Dios nos está hablando. Y qué bueno que nos hable. Dijo el salmista, que me castigue el justo será un favor. Que Él nos hable será de bendición. Y Dios está hablando en nuestros corazones. Jóvenes, preparen su corazón, preparen sus vidas, porque la situación no se va a poner bien, buena, ¿ok? De una vez les advierto, la situación no va a mejorar. La situación, no soy pesimista, hermanos, no soy pesimista, ¿ok? Porque yo sé en quién he creído. Y yo creo que usted también no debe ser pesimista. Usted ha creído en el Señor Jesucristo, vivamos la vida del Señor Jesús. Y Él dice que Él nos va a librar de la hora de la ira. Él dice que Él va a estar con nosotros. Y si Él dice, pues ahí vamos a estar. Y los que quedemos, los poquitos que quedemos, que habemos sobrevivido, seremos transformados y nos iremos con Él. Y los que no, tendremos mejor privilegio. ¿Okay? Si somos decapitados, si somos muertos por la causa del Señor, será el mejor privilegio que nosotros podamos tener. No es un mensaje fácil, hermanos, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Pónganse de pie. Vamos a orar a Dios. En estos momentos quizás su cabeza esté enredada y haciéndose muchas preguntas. Quiero que ustedes puedan confiar en el Señor, hermanos. Lo que el Señor le dijo a sus discípulos: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te voy a galardonar, evitándote la ira de Dios. Sé fiel hasta la muerte, el que perseverará hasta el fin será salvo. Y nuestra perseverancia consiste en nuestra fidelidad a Dios, en nuestra dedicación a Dios, en nuestro reconocimiento al Señor, que Él, hermanos, nos está amando, nos está advirtiendo, nos está diciendo para que nos preparemos. La apostasía, hermanos, será horrible en el mundo cuando usted oiga que cristianos que se llamaban cristianos se fueron entonces de Dios porque se sintieron engañados. Usted no se va a ir, porque usted sabe perfectamente, porque el Señor Dios nos ha hablado en esta mañana. Vamos a orar. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos.
Hoy en su gran alabanza estuvimos leyendo el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Aprendimos cosas muy interesantes, de las cuales son muy controversiales en muchas denominaciones y muchas formas de creer. Tienen mucho que decir acerca de esta doctrina del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, pero pues qué bueno que lo hicimos a través del Evangelio de San Mateo, que son las mejores instrucciones que encontramos en la palabra de Dios para tener conocimiento de lo que sería el futuro. Y por medio de esto nosotros nos orientamos y sabemos cuál es el panorama profético en el cual Jesús les habló a sus discípulos. Sus discípulos representaban a su iglesia, sus discípulos representaban a su pueblo y a ellos les habló. Y a ellos son a los que les dio todas estas enseñanzas, unas para prevención, otras de promesa, pero es a ellos a los que Dios habló por medio de su palabra. Así es que por medio de eso yo estoy tratando de hablarles a las personas y transmitiéndoles el capítulo 24, que es un capítulo muy fácil de entender, que muchas veces lo transcriversamos, pero no necesitamos, solamente necesitamos leerlo. Dice la palabra que el que lea entienda y el que oiga escuche. Y yo sé que eso es lo que estamos haciendo, leyendo y entendiendo, escuchando y oyendo y escuchando, porque es la palabra bendita del Señor. Hay una enseñanza en cuanto a lo que sucederá en los próximos meses, años, días, no sé, pero va a suceder esto muy pronto porque somos la última generación. Somos la generación de Israel, somos la generación de la higuera. La higuera reverdeció en el 1948, el 14 de mayo, se fundó por primera vez la nación de Israel. En un día, como estaba profetizado miles de años atrás, se fundó esa nación poderosa. Y junto con ellos, el Evangelio del Señor llegó hasta nuestros oídos a través de transmitirnos ese mensaje, ese pueblo de Dios a nuestras vidas. Nosotros creímos en ese mensaje y ahora somos hijos de Dios, también pueblo de Dios, escogidos por su gracia y su misericordia. Y basado a eso, todo lo que el Señor les dijo a sus discípulos y les dijo a su pueblo, bueno, también nos los dice a nosotros. Qué lástima que a veces nosotros queremos librarnos e inventamos algo que se llama la iglesia, que no tiene nada que ver, que no aparece en los análisis de la Biblia, menos del Antiguo Testamento. Solo aparece el pueblo de Dios. Y basado en ese pueblo, Dios le da la enseñanza, todo lo que iba a suceder en esta tierra por causa de ese pueblo y por causa de que Él va a sacar de todas las naciones a su pueblo y llevarlas hasta Israel como la salida del segundo éxodo que nos saca del mundo, nos pasa por pruebas, por el mar, por el desierto, pero que Él siempre va con nosotros para defendernos. Así es que si hay una contradicción, si hay algo que tú quieres preguntar, pues realmente no hay mucho que me preguntes, pero sí lee el capítulo 24, entiéndelo. Si tú eres parte del pueblo de Dios, entonces prepárate, porque el día del Señor está muy cerca. Y eso se dijo hace miles de años, no miles de años, sino hace unos siglos atrás se inventó eso de que íbamos a desaparecer y que no nos iba a pasar nada y que íbamos a estar bien y que no importaba cómo fuéramos, aunque fuéramos desobedientes, no importaba, Él nos iba a llevar. Eso no es verdad. Ahí está lo que el mensaje dice. Si sus escogidos, dice, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no eran de vosotros? Él siempre nos advirtió que íbamos a tener pruebas y tribulaciones. Él nunca nos dijo que iba a ser la cosa fácil. Por eso tenemos que entender esto. Dios nos está hablando porque es el último tiempo y es mi responsabilidad a mí como pastor en mi congregación decirles, las cosas son así, leámosla, entendámosla, para que mañana no me vengan, no nos engañó, quizá alguna vez prediqué algo equivocado, quizá alguna vez no tiene el entendimiento para saber, pero qué bueno que ahora podemos corregir, no es malo corregir, no vamos a ser condenados porque estuvimos mal. Podemos corregir y hoy es el tiempo de corrección. Es que mis queridos amigos y hermanos, espero que este mensaje haya sido bendición para su vida y de preparación para que ustedes sepan los acontecimientos que van a venir próximamente y estén listos porque nuestra redención está cerca. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, te invito para que tú ores al Señor, le pides perdón a Dios, te acerques a Él, empieces a hacer preparativos para irte con el Señor, empieza a hacer preparativos en tu vida, por si encuentras pruebas, si encuentras tribulaciones, puedas pasar un poco mejor la situación. Recuerda, Dios está contigo y Él va a bendecir tu vida.
Él te va a cuidar y Él te va a librar de la ira que vendrá sobre la tierra, el día del Señor, que es un día terrible y espantoso, en donde recibirán su justo pago todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Pero tú no fuiste llamado para condenación, tú fuiste llamado para salvación, porque has escuchado el mensaje de salvación que Cristo te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Hawái para Cristo. La paz de Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.